Hola, buen día, estimados directivos de la FES Iztacala, queridos profesores, estimados alumnos. Esta es una plática que vamos a presentar acerca de el nuevo regreso hacia la vida hospitalaria. En este caso, más para ustedes que están de aquel lado y que nos han venido escuchando a través de redes virtuales. El día de hoy pues vamos a ofrecer una plática muy amplia, pero vamos a tratar de compactarla lo más posible. Nos ha ayudado bastante el hecho de que tenemos esas magníficas exposiciones que estamos observando también vía Facebook acerca de coronavirus. Y entonces, bueno, esto va a facilitar mucho lo siguiente que vamos a estar viendo. Nuestro objetivo principal es la capacitación y preparación de los alumnos de ciclos clínicos para su futuro ingreso a estas sedes hospitalarias en esta nueva normalidad generada por la pandemia. Tenemos algunos objetivos específicos que nos hicieron llegar directivos de FES Iztacala, cómo comprender los mecanismos fisiopatológicos que, como les repito, han tenido a bien estar escuchando las pláticas acerca de esto con mucho detalle, conocer los signos y síntomas para la detección oportuna y el seguimiento de la enfermedad de COVID y reconocer y aplicar esas medidas de prevención y seguridad en la atención médica en esta pandemia, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de algunas generalidades. Tenemos miles de coronavirus. De hecho, desde que tenemos idea de ser médicos, hemos escuchado coronavirus toda la vida. Sin embargo, hay 3 grandes pandemias que se han registrado. En el 2002, el primer SARS, por sus siglas. Síndrome agudo respiratorio severo, en el 2002. El MERS, que es del Medio Oriente, por eso la M, en el 2012. Y ahora, en el 2020, que tenemos SARS, llamado ahora CoV-2, porque aparentemente tiene mucha similitud con nuestro antecesor SARS del 2002. Y bueno, acerca de esta enfermedad tenemos declarado pandemia como tal en el de este año, del 2020, en marzo 11, por la World Health Organization. Se supone, o lo que más se ha estudiado es que el primer caso es en Hubei, en febrero, el 26 de febrero, ya como tal reconocido, aunque sabemos que obviamente desde antes habíamos tenido algunos indicios. Y bueno, obviamente su parecido, como les comentaba, para el SARS. En este caso, tenemos este mapa interactivo de la Johns Hopkins School. Esto lo pueden encontrar en las redes, en el área virtual en internet, día con día, se actualiza día con día. En este caso vamos a ver esta. Estamos hablando del 21 de septiembre, en donde observamos 6.833.722 casos en Estados Unidos, que es uno de los países que tiene mayor situación por COVID. A esta fecha, igual con 199.812 casos, como lo mostramos aquí. Vemos este otro, que la situación en México, estamos hablando de 700,000 casos, más o menos, un poquito más, y con un alto índice de muertes, que bueno, actualmente ha crecido todavía más. Yo lo sé, incluso día con día vamos incrementando. A esa fecha, 73.697 casos de defunción. Y bueno, el gobierno del Estado de México también nos emite muchos comunicados, generalmente día con día. Este es del 21 de septiembre, en donde nuestros casos, fallecimientos, estamos por los 73,000. Actualmente, bueno, pues incrementan, ¿verdad? Y bueno, se han sugerido algunos orígenes, sin embargo, aún no tenemos algo establecido y bueno, se sigue estudiando con un origen encontrado en murciélagos y en pangolines. Actualmente, o el último comunicado de la OMS refiere que es un virus
natural, creado naturalmente, que no fue hecho en algún laboratorio. Y bueno, tengo estas imágenes bonitas tomadas de un artículo llamado ¿Qué hay dentro del nuevo coronavirus? Las interioridades del patógeno que ha infectado al mundo, y está realizado en la Universidad de California, en Berkeley, e Instituto Médico de Howard Hughes. Y bueno, consultaron a una viróloga llamada Britt Glausinger, viróloga molecular, quien dio toda esta información para hacer el artículo, de acuerdo a los estudios realizados allá. Y bueno, ellos llaman esta maquinaria genética, es muy pequeñita, de 100 nanómetros apenas, precisamente por eso es muy fácil su transmisibilidad, en este caso predominantemente por el aire y entrada directa a nariz y boca. Y bueno, que observamos aquí, es una cuasiesfera, es un corte transversal en donde se observa una esfera llena de proteínas, un ARN y proteínas S que forman espículas, que precisamente es la parte en donde se va a adherir a las demás células. Una cadena sencilla de ARN. Y bueno, pues es un virus que tiene diferentes mutaciones, muchas mutaciones. Cada vez que se va estudiando este virus, vamos encontrando aún más. Tanto que a este momento se llevan aislados más de 42,000 genomas. Y bueno, pues la franca evidencia ya de la transmisión humano-humano. Se ha sugerido que la principal transmisión es a través de aire y nariz-boca. Sin embargo, este virus puede permanecer mucho tiempo vivo en las superficies, y de ahí que vamos a hacer el manejo posterior. El tratamiento de esas superficies obviamente nos va a ayudar a minimizar el aspecto de la transmisibilidad. Y vamos a ver muy seguido, incluso podemos sonar muy repetitivos, pero esta diapositiva que les presento prácticamente es mucho con la base con la que vamos a trabajar. Estamos hablando de la transmisión persona a persona, principalmente a través de vías respiratorias. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a implementar medidas para tratar de frenar esa transmisión. Lo van a escuchar otra vez muy seguido, pero es la base. Lavarse las manos, que posteriormente vamos a verificar cómo. El uso de cubrebocas, que ya actualmente está ampliamente recomendado. Cubrir nariz y boca al estornudar o al toser. Mantener un contacto no tan cercano, mencionan 1.5 a 2 metros, y mantener desinfectados todos los utensilios que vayamos a utilizar o que manejemos día a día. Y bueno, pues en esta pandemia todos quisiéramos vivir en una burbuja, pero obviamente no es posible. Entonces tenemos que convivir con estas situaciones, tanto con personas como con objetos probablemente contaminados, y debemos saber cómo hacerlo. De hecho, en el mundo médico, ustedes saben perfectamente que lo hacemos día con día con prácticamente todas las patologías infectocontagiosas. Y bueno, vamos a hablar acerca de algunas generalidades de este virus. En esta imagen podemos observar al virus que una vez que entra a la célula que predominantemente infecta, son células del pulmón, vamos a tener que empieza a replicarse inmediatamente. La infecta, empieza a replicarse, pero durante toda esa replicación lo que hace es hacer copias nuevas e ir restaurando y cortando las que no son adecuadas o las que le impiden continuar esa supervivencia. Por ello, son muchas las mutaciones que tenemos. Entonces, entra por la vía respiratoria, llega al pulmón, llega a la célula, empieza la replicación. Generalmente es por un receptor ACE2 en la superficie de estas células, empieza a replicarse y deja su material y sale.
y esta célula pues obviamente muere. Estas células que tienen esta situación que están infectadas empiezan una reacción que ayuda a generar o ayuda a promover la inmunidad. Sin embargo, también se ha visto que los coronavirus detienen ese proceso inmunológico y entonces obviamente gana mucho tiempo para empezar o continuar a infectar más células. Aquí estamos viendo lo que comentábamos, pues a través de las espículas se adhiere a las demás células, que son estas, y obviamente eso genera que la célula pulmonar quede captada a través del receptor que comentábamos, ACE2. Y entonces pues entra, aquí vemos la membrana, en este caso, de la célula pulmonar. De este lado la célula se fija a la membrana y la abre, introduciendo el material genético. Y en esta, por ejemplo, observamos la replicación. Vemos aquí o que se formen o que vayan varios proteínas para continuar las copias, o que se formen nuevos viriones o nuevo material ya empaquetado para volver a infectar otras células. Una observación. Aquí cuando entran estamos hablando más o menos que este proceso lleva 10 minutos hasta la liberación de esas nuevas vesículas, marcado aquí en 10 horas. Una sola célula puede liberar muchas células listas para volver a infectar, y estas generalmente las células pulmonares mueren muchas veces por agotamiento, porque el material se termina, o porque son destruidas por el propio sistema inmunológico cuando ya reacciona o cuando ya está activo. El sistema inmunológico intenta atacar a estas células que se han formado o que han estado infectando, llamando a macrófagos a través de esa respuesta por los interferones. Sin embargo, seguramente podrá destruir a muchas, pero la replicación ya es muy avanzada. Y pues en espera de que el sistema inmunitario adaptativo tenga a bien reaccionar para ayudar y sinergizar la respuesta. Esto lleva más o menos de 0 a 3 días. Y bueno, a través de la presencia del interferón, llaman a los linfocitos B, quienes lo primero que hacen es tratar de hacer que no reconozca esa célula a la célula pulmonar. También se generan linfocitos T, que ayudan a destruir o las células infectadas o las propias células virales. Esto lleva aproximadamente alrededor de 6 a 11 días. Y bueno, se ha estado estudiando la posibilidad de que este virus tenga a ser o a protegerse pues de este sistema inmunitario. Una de ellas, bueno, pues es como camuflarse, hacer, por ejemplo, que no se detecte esa proteína receptora o esas mutaciones, esas miles de mutaciones que se realizan incluso en una sola célula infectada. Y bueno, el conocimiento y la investigación de todas estas situaciones nos lleva precisamente a ver en dónde podemos incidir para tratar de combatir a este virus. Todos los laboratorios, universidades e empresas que han estado investigando todas estas situaciones de cómo hacerlo,
han visto que muchos de los fármacos no meramente logran destruir al coronavirus, sino que lo que tratan, es de hacer que impidan esa adhesión o de que cuando ya esté la célula infectada traten de bloquear su salida para que no continúen infectando nuevas células o evitar esa reacción inmunitaria que a final de cuentas ya resulta ser exagerada en el cuerpo humano y que precisamente es mucho de la causa de todas las manifestaciones posteriores de la enfermedad COVID. Y bueno, pues una de esas situaciones, aparte de los fármacos, son el plasma de pacientes convalecientes y la prometedora vacuna. Fármacos que nos ayuden, por ejemplo, a promover esas situaciones defectuosas y que los coronavirus no se repliquen o que se repliquen pero en forma defectuosa y probablemente o mueran pronto o logremos combatir a través del sistema inmunitario. Se intenta entorpecer esa multiplicación, reducir la respuesta inmunitaria o esa hiperreactividad, no tanto sobre todo al principio en donde no hay demasiadas manifestaciones. Sin embargo, llega un momento en que hay una hiperreactividad por la carga viral importante que existe en el cuerpo. Y bueno, esa prometedora vacuna que lo que intenta es hacer esa versión apaciguada del virus para tratar de que se estimulen la síntesis de anticuerpos y que se estimule y detengan a ese patógeno y tratar de generar una memoria para que siga destruyéndolos. Sin embargo, volvemos a la gran pregunta. A través de todas las mutaciones que ha llevado el coronavirus, ¿será posible tener una vacuna lo suficientemente eficaz para la mayoría o para la mayor parte de los pacientes? Y entonces nos vamos acercando a la parte clínica, ¿no? En donde observamos aquí más o menos entre 6 y 11 días en el que ya está activo este sistema inmunitario y en el que muy probablemente vamos a tener esas manifestaciones clínicas. Y entonces, pues todo se parece a un coronavirus. Tenemos síntomas iniciales de resfriado común, en algún momento de la evolución un involucro pulmonar y manifestaciones muy diversas, por ejemplo gastrointestinales. Y en los niños, bueno, que veremos algún apartadito específico, algunas otras que aparentemente no se ven en los adultos. Y bueno, pues de acuerdo a la historia natural, estamos verificando 3 etapas. Vemos la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. En la primera etapa tenemos una replicación viral y generalmente es cuando no vamos a tener tantos síntomas o incluso pudieran parecerse a un resfriado común. Ya tenemos aquí detección de virus. Aquí tenemos una actividad viral importante en nuestros primeros días. Después nos vamos a nuestra etapa 2, que esta ya tenemos una fase o un involucro pulmonar, en donde la replicación viral es mucha, ya es muy importante. Ha ganado ese tiempo para afectar a las células, afecta a los pulmones, obviamente. Entonces tenemos ya síntomas como tales y en la placa de rayos X o más allá de esto en una tomografía ya tenemos imágenes características. Y tenemos por aquí la etapa 3, en donde ya tenemos una hiperreactividad, incluso exagerada, del sistema inmunológico. Una importante respuesta inflamatoria que nos lleva desde la sepsis, la falla respiratoria, hasta, pues obviamente, la falla orgánica. Los hallazgos descritos va desde una imagen en vidrio deslustrado,
de forma aislada o con algunas consolidaciones, bronquiectasias, engrosamiento pleural y además el patrón característico en empedrado. Generalmente es bilateral de los lóbulos inferiores y generalmente a nivel periférico. Cuando ya tenemos esta etapa, lamentablemente, lo más seguro es que estemos en una etapa de hiperinflamación. Y bueno, entonces nos quedamos con que es muy importante conocer todo este ciclo del coronavirus para saber en dónde vamos a intervenir y hasta qué punto nosotros como persona no infectada aparentemente podemos lograr combatir esa afección, o si ya somos portadores de la enfermedad, cómo evitar el contagio a otras personas. Esto es con mucho pues para prevenir también complicaciones en el paciente, de las más severas, como las que comentábamos, hasta una falla respiratoria o síndrome de estrés respiratorio agudo, evitar incluso tal vez esa tormenta de citocinas. Se ha visto de hecho que en esta patología tenemos un importante aumento de la permeabilidad vascular, de activaciones de la coagulación, trombosis y del daño orgánico y muerte. Bueno, entonces en alguno de esos podemos incidir para tratar de frenar y evitarlo. Y bueno, los estudios en niños todavía son bastante escasos, pero tenemos por aquí que la población pediátrica generalmente describe un curso más leve. No en todos los casos, hemos llegado a ver casos de shock tóxico y de hiperinflamación importante. Por ejemplo, en España el punto 4 de los ingresos, el punto 7 en cuidados intensivos y el punto 15 por cada 1000 fallecidos. Se han descrito asociados a coronavirus, enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico y algunos otros casos graves a nivel orgánico como una miocarditis o un shock cardiogénico. Se han realizado también estudios a nivel de probable transmisión vertical. Sin embargo, dentro de algunos artículos que encontré, refieren que no hay nada concluyente. Hasta este momento no se ha descrito como tal una infección vertical. Sin embargo, pues todavía no sabemos si pueda llegar a suceder. Son muchas las investigaciones y son miles todavía las que nos quedan para esta infección. Conocer esta historia natural y sus probables complicaciones nos va a llevar a tomar buenas decisiones para tratar a los pacientes. Desde saber identificar los síntomas desde etapas muy tempranas, idealmente menos o los primeros 10 días, ver qué pacientes necesitan o no hospitalización, pacientes que ya pueden llegar a tener ese involucro pulmonar y que seguramente requerirán o tendremos que estar vigilando que no progrese a síndrome respiratorio agudo. Frenar o dar tratamiento a ese estado de hiperinflamación. Y bueno, tratar de que al tener ya un paciente que ojalá pueda recuperarse, poder saber cuáles podrían ser las complicaciones posteriores a este y los cuidados y además obviamente prevenir ese contagio a otras personas. Y pues parte de esas acciones hospitalarias y de esas acciones de los médicos tenemos la identificación de esos casos por etapas. Aquí tengo un algoritmo de opciones terapéuticas por etapas, en donde vamos a identificar qué podemos hacer con cada uno de nuestros pacientes. Desde un tratamiento ambulatorio, como les comentaba, desde evaluar la hospitalización o no,
hasta la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, en donde generalmente estamos llevando a cabo en hospitales una reconversión. Hay pacientes que se llaman híbridos y pacientes que son totalmente para coronavirus. Por ejemplo, tenemos la 76, que es totalmente para coronavirus, y en el caso de la 68, Hospital General de Zona 68, es un hospital híbrido. Bueno, y entonces el tratamiento va a ser a través de diferentes medicamentos. Por ejemplo, agentes antivirales, como la cloroquina, la ivermectina, se ha hablado de la nitazoxanida, hidroxicloroquina y otros como el lopinavir, remdesivir y tocilizumab. Entonces, todos estos, junto con algunos otros medicamentos de soporte, nos van a ayudar a combatir o a hacer que al menos la replicación o la fijación de este virus no sea tanta. También se utilizan, por ejemplo, vitamina C, vitamina D, acitromicina, ampliamente utilizada, corticosteroides y bueno, pues en espera de nuestra vacuna, obviamente. También antiinflamatorios, inmunomoduladores y se ha buscado utilizar plasma de pacientes convalecientes. Y también, de hecho, esto es parte del fomento. Si ustedes conocen a algún paciente que tenga ciertas características para poder utilizar ese plasma, que esperemos verlo en breve, para ayudar a otros pacientes. Y bueno, pues vamos a ver algunas cosas muy específicas que estamos haciendo en los hospitales. Van a ver una gama de información que muchas veces va a sonar repetitiva. Sin embargo, todas ellas son muy importantes. Por eso, a final de la clase, vamos a hablar específicamente de lavado de manos, de colocación y uso de mascarillas, del uso de desinfectantes y de colocación del equipo de protección personal, fomentando incluso de muchas situaciones en el hogar, ya sea que tengamos algún paciente con alguna infección, con la infección coronavirus, o nosotros mismos para tratar de prevenir todas estas situaciones. Estamos promoviendo a los pacientes toda una serie de medidas que incluso pues obviamente nosotros mismos la estamos haciendo. Desde el cuidado, quién lo va a cuidar, quién va a estar con el paciente y tener todas estas medidas lo más con el mayor bienestar para el paciente, obviamente viendo las medidas de alarma para no tener alguna emergencia. Promoviendo el lavado de manos, la etiqueta respiratoria, la etiqueta de cuando se tose o se estornuda y la limpieza de la habitación y en general de toda la casa. ¿Cuáles son esas soluciones y productos que podemos utilizar en la casa? Promover las acciones que podemos realizar en el transporte público. Para eso el Gobierno de México ha establecido varias cartas muy didácticas, todas en donde podemos verificar de acuerdo a cada situación en la que nos encontremos. De hecho, todas las empresas están promoviendo ya como tal la nueva normalidad. Por lo tanto, en los lugares de trabajo van a existir ciertas medidas que nos van a ayudar y otra vez vamos a repetir varias de esas situaciones. Se ha referido que el saludo de codo puede ayudar, sin embargo, en algún momento dado no estamos guardando ahí una sana distancia, nos estamos acercando demasiado, entonces bueno, ahí se los dejo. De preferencia no muchas reuniones y sobre todo en sitios muy congregados. Facilitar el consumo de alimentos en ciertas zonas para evitar aglomeraciones. Y bueno, pues personal que tenga contacto con estas personas, pues tomar todas las debidas precauciones. Tos y estornudo en el pliegue del codo. Nuestra higiene de manos, que los vamos a tener siempre con eso. Higiene de manos, que puede ser con agua y jabón,
preferentemente, o si no se tiene a la mano, con alcohol gel. Evitar tocarse las zonas húmedas de la cara, ojos, nariz, boca. Desinfectar las superficies. Bueno, pues realizar esas sesiones a través de redes virtuales de televisión. Tenemos que tener ese frecuente lavado y, bueno, pues obviamente el recurso, el agua y el jabón. Tener el recurso y saber cuándo ir al hospital. Y se promueve la ventilación en el lugar de trabajo. Y entonces, como les decía, las empresas ya están promoviendo toda esta nueva gama de reglas para poder llevar ese sano retorno que, a grosso modo, todos como médicos sabemos qué debemos hacer, y ellos ya lo están promoviendo incluso en las empresas y en todos los lugares en donde se pueda evitar, es más, pues en todos, para evitar todo este contagio. Y dentro de esas estrategias de pues este nuevo retorno a la normalidad es esto que estamos haciendo nosotros en este momento, desde informar al personal que va a regresar, a nosotros mismos, a todos nosotros, siempre, en todo momento, estar capacitando personal, pero por ejemplo a muchos de ustedes que todavía estén en casa, ¿cómo vamos a hacer para regresar a esto? Entonces, la promoción de la salud es una de las situaciones como estrategia para este nuevo retorno. Saber cómo lavarnos y desinfectarnos, la etiqueta respiratoria, no escupir, no tocarse la cara, limpiar y desinfectar. Y bueno, pues Susana, ¿verdad? Que ella no debe de faltar a ningún lugar. Mantener esa distancia, al menos de 1.5 metros. Bueno, se debería de contar con esos señalamientos, colocar tapetes sanitizantes, obviamente el alcohol gel o todo lo que vayamos a necesitar para esa sanitización. Todo esto ya está implementado en los hospitales. Debe de haber un protocolo ya bien establecido y bueno, pues la presencia de los materiales necesarios para la sanitización. Bueno, también entonces aquí en el hospital varios de nuestros compañeros médicos se fueron de licencia porque tenían alguna enfermedad o condición que ameritaba alguna licencia. A tratar de evitar esas reuniones, esas conglomeraciones y favorecer las reuniones virtuales o llamadas por teléfono. Y bueno, los horarios de trabajo, como lo marca la ley general, a tratar de, si tenemos comedor, cafeterías y etcétera, de no promover las aglomeraciones, limitar, como les digo, las reuniones y hacer señalamientos o un protocolo ya bien establecido de flujo de personal. Y bueno, muchas empresas han optado también por poner señalamientos marcando más o menos la distancia que debe llevar entre cada persona. Y entonces todas esas acciones van a llevar a mejorar este nuevo retorno y ayudar a que todo el personal que está fuera todavía de estas instancias, que ha permanecido en su casa, en su domicilio, tenga todas estas capacitaciones, como en el caso de ustedes, ¿verdad? Entonces, cumplir con todas las medidas, no saludar de beso ni de mano, mantener esa distancia con todos los compañeros de trabajo y la etiqueta nasal. En algunos lugares, en muchos, se ha propuesto que al no tener una buena distancia por el espacio o por el área de trabajo, bueno, se pueden promover barreras y el uso de caretas. Y bueno, todo esto se va a extender a todas las empresas, la industria automotriz, el cine, la panadería, por ejemplo, supermercados y farmacias, hoteles, etcétera, ¿sale? Todas las empresas.
Y entonces vamos a entrar un poquito más en los hospitales. Tenemos un comunicado oficial emitido el 24 de agosto del 2020, en donde se actualiza la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria. Y se los voy a leer. Persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas mayores: tos, fiebre y disnea. En los recién nacidos y en los pequeños, en los pediátricos, puede estar irritable, y en los adultos se manifiesta probablemente como cefalea. Y que además se acompañe de al menos uno de los siguientes signos que vemos por aquí: mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, disgeusia, conjuntivitis. Y bien, uno de los temas favoritos en el hospital, por la facilidad y por el gran acceso que tenemos a este recurso y que combate con mucho eficazmente a este virus, es el lavado de manos, ¿sale? Y en pediatría más todavía. Vamos a ver este cartel que es de la OMS y que posteriormente vamos a verificar con nuestros compañeros estudiantes un video de cómo hacerlo. Ahorita se los voy a nombrar solamente. Tenemos una duración de 40 a 60 segundos, 40 a 60 segundos, vamos a mojarnos las manitas, vamos a echar jabón y vamos a empezar una serie de procedimientos y pasos, metodología que no se puede obviar, por favor, ningún paso, hasta cerrar la llave, de preferencia con la sanita o con la toallita que nos vamos a lavar, para que quede perfectamente bien sanitizadas nuestras manos. Chicos, necesito que se aprendan muy bien esto. Tanto lo de lavado de manos, el procedimiento, lo vamos a hacer continuamente, como los momentos en que tengo que lavarme las manos, ¿sale? Diremos siempre. Sin embargo, hay algunos específicos que manejamos en los hospitales. Bien, entonces el primero es justo antes de que yo vaya a tocar a mi paciente. El segundo es inmediatamente antes de realizar esa tarea que tengo que hacer, que sea aséptica. Por ejemplo, colocar una sonda orogástrica, una sonda urinaria o un catéter, etc. 3. Después de exponerse a los líquidos corporales del paciente. A pesar de que traigamos los guantes puestos, quitamos guantes y lavamos las manos. 4. Inmediatamente después de tocar al paciente y la zona que lo rodea. Si aunque sea nos acercamos, tocamos camas, sábanas o algunos de las venoclisis y de los monitores que tiene el paciente, aunque no lo toquemos meramente a él, obviamente también a él, vamos a lavarnos las manos. 5. Después de tocar cualquier objeto o mueble en torno inmediato al paciente, incluso si no tocó al paciente, como les comentaba. Todos estos pasos los tenemos que tener siempre presentes, por favor. Y entonces en los hospitales se promueve la captación de esos pacientes que puedan ser positivos y que necesiten ese aislamiento inmediato. También a sus cercanos, y generalmente se otorgan 14 días cuando las pruebas son positivas. Entonces, en los propios hospitales seguimos con la promoción de la salud a través de señalamientos y de la capacitación, como mencionábamos, al todo el personal. Y entonces volvemos a lo que comentábamos al principio, esos mecanismos de contagio, los síntomas, cómo identificarlos, cuáles son las maneras de limpiar, de sanitizar, nuestro lavado de manos, siempre nuestra etiqueta respiratoria, no tocarse la cara, limpiar y desinfectar las superficies y, bueno, mantener una sana distancia. Limpiar todas las superficies que tengamos
fuera de este alcance en nuestro entorno, el limpiar y desinfectar todos los utensilios que utilicemos, los que tengamos todos alrededor de nuestra vida cotidiana en el trabajo, en este caso en los hospitales. La ropa que se está utilizando en los hospitales tiene que tener un tratamiento, tiene que manejarse de determinada situación como un material infectocontagioso y se tiene que dar un tratamiento específico. Tanto a la ropa de un paciente ya confirmado con sospecha de coronavirus, todo el entorno de la ropa de la cama del paciente, el personal médico que utiliza su equipo de protección y de hecho desde las batas y todo eso que estemos utilizando a pesar de que no estemos en un lugar específicamente conocido con pacientes con coronavirus. Todos estos son vectores, son vehículos transmisores, por lo tanto, si no llevamos a cabo un tratamiento correcto, podemos fomentar toda esta diseminación. Y otra vez, tanto la ropa como la piel, tanto del paciente como del personal sanitario. Tenemos aquí el implemento de algún material para utilizar en la exposición de los pacientes. Y bueno, pues volvemos otra vez a nuestra amiga de siempre, ¿no? El lavado de manos, que siempre lo vamos a tener por delante. Una bata, una mascarilla quirúrgica, un cubrebocas, que ahorita vamos a ver algunas situaciones específicas de ellos, gogles o lentes protectores, guantes, respirador N95 en caso de que estemos en contacto con pacientes y con aerosoles y pues nuestro gorro. Y la forma en la que lo vamos a utilizar. Quedando por aquí como sigue, ¿no? Lavado de manos y cubrebocas para este personal. Para médicos y enfermeras podemos utilizar el lavado de manos, el cubrebocas y los guantes de contacto. Para médicos y enfermeras también, pero que estén ya en contacto con pacientes con situaciones respiratorias, vamos a utilizar prácticamente todo el equipo de protección que incluye el respirador, los guantes, la bata, los gogles. En el caso de pacientes en consulta de medicina familiar, que generalmente pueden llegar a estar expuestos, pero que están en un triage respiratorio ya como tal, valorando a esos pacientes. Siento la interrupción. Entonces estábamos viendo esta diapositiva acerca del uso del material en determinadas instancias, según en la parte del hospital en donde estemos laborando. Y veíamos entonces el material para personal de vigilancia, para médicos y enfermeras en el área de la consulta, para el consultorio de medicina familiar, pero que sí atiende patología respiratoria, en donde ya vemos el uso completo del equipo de protección. Y pues para el personal que ya está meramente en el triage respiratorio, en donde vamos a utilizar todo nuestro material de equipo de protección personal y además de los químicos laboratoristas que están en la toma de estos exámenes de pacientes sospechosos. También se utilizarán en ambulancias de traslado, en aislamientos de la unidad de cuidados intensivos, aunque no generen aerosoles, pero que ya sean pacientes que son altamente sospechosos o corroborados, o obviamente en pacientes que ya se están utilizando como tal protección específica contra aerosoles. Los aerosoles o la producción de aerosoles es cuando un paciente genera a través de la respiración. Esto es principalmente cuando se intuba al paciente o, por ejemplo, los que están conectados a ventilación mecánica y llegamos a desconectar ese aparato, o pacientes que tienen mucha tos
o que tienen una más amplia difusión de esos aerosoles y del aliento, pues, o de la tos y de las secreciones que emanen de su boca y nariz. Y bueno, comentábamos en patología y traslado a cualquier parte de la unidad del hospital, ¿sale? Por ejemplo, de primer piso a segundo, de urgencias a patología o alguna situación, se utiliza prácticamente el equipo de protección personal. Vamos a ver algunas especificaciones acerca de las mascarillas. Las de triple capa, como las que todo mundo usamos, de los cubrebocas, que es como este. Ajá. O hay en varios tipos o en diferentes. Los cubrebocas convencionales los vamos a marcar con un círculo verde y se van a utilizar principalmente en lugares en donde no se generen aerosoles. Y el respirador N95, que un ejemplo es como el que tengo aquí, en donde viene aquí N95 y supone una mejor protección, sobre todo cuando tenemos aerosoles, o por ejemplo también aquí podemos clasificar el N99, certificado por esta aval de la FDA y por COFEPRIS. Van a ver la marca NIOSH, aunque las conchas son, a pesar de que tienen la marca NIOSH, no se han avalado como tal, ya que este tipo de conchas no son de alta protección N95, pero sirven en el caso de poder utilizarlo como cubrebocas. Esto lo vamos a marcar nosotros con un circulito rojo. Y quiere decir que es cuando se utilizan principalmente cuando tenemos ya un paciente confirmado y sobre todo con el manejo o la presencia de aerosoles. Entonces, sin presencia de aerosoles, tenemos por aquí la máscara, el cubrebocas, el convencional. Tenemos la concha que les acabo de presentar y una que se llama KN95, que también nos va a servir como cubrebocas, que es como esta que tengo por aquí. A ver si se alcanza a ver aquí. Esta tampoco es de protección en caso de aerosoles y todas estas tienen una marquita color verde. Y ahora tenemos aquellas que se utilizan en presencia de aerosoles, como son estas que son avaladas por NIOSH, que dicen N95 o este tipo, por ejemplo, que son como esta última, que es pues una marca ya reconocida y avaladas. Todas estas que son de manejo para cuando el paciente estamos utilizando el ambiente inmerso en el paciente y con presencia de aerosoles, vamos a utilizar nuestra marquita roja o las vamos a identificar pues con la marquita roja. Acerca del uso correcto del cubrebocas. Bueno, ojalá que esto podamos hacerlo siempre en el domicilio, acá en el hospital. Algunas veces se nos olvida y ya traemos el cubrebocas por todos lados. Vamos a tratar de evitarlo. Es muy importante que las manos no toquen la parte interna que nos vamos a colocar en la cara. Mientras lo traigamos puesto, vamos a evitar tocarlo. Obviamente no vamos a compartir el cubrebocas. E idealmente
pesar de que traigamos el cubrebocas, vamos a tratar de toser o estornudar con el pliegue de nuestro codo, ya que la fuerza todavía es mayor y sí se pueden generar aerosoles. Y si nosotros somos una persona infectada, pues podemos diseminar. Bueno, como vemos aquí en la gráfica, vamos a ver cómo colocar un N95. Vamos a verificar nuestro N95, el lado por el cual lo vamos a poner. Lo vamos a colocar a nivel del mentón y la nariz. Y vamos a pasar nuestra cinta por atrás de la cabeza. La cinta superior va a quedar arriba de nuestra coronilla y la baja generalmente queda a nivel de la nuca. Y al final vamos a verificar el sello hermético, haciendo respiraciones para verificar que no entre aire. El sellado correcto y la verificación nos va a llevar a una mejor protección. También estamos sanitizando, se sanitiza constantemente todo el hospital, sobre todo obviamente las superficies que pueden estar infectadas. En el caso, por ejemplo, del plástico, el aluminio, el papel, a verificar cuánto tiempo subsiste el virus en estos materiales. Se utiliza una solución sanitizante para recorrer todo el hospital. Es este material que ven por aquí en forma de vaporcito y que se esparce por todo el hospital, sobre todo cuando tenemos en ese lugar pacientes altamente sospechosos o corroborados con coronavirus y en todo el hospital en general. Y bueno, seguir manejando nuestros casos sospechosos, nuestros contactos. Estamos hablando sobre todo a nivel de personal médico y enfermeras o todo el personal que labora, incluso nuestros compañeros de intendencia o todo el equipo de trabajo a través de esa captación. Entonces vamos a tener un algoritmo de decisiones en los que todos idealmente van a ser valorados en el servicio de urgencias, prácticamente igual que todos los demás pacientes, y vamos a valorar los casos sospechosos, si estos tienen contactos y qué es lo que vamos a ir haciendo de acuerdo a lo que encontremos. Les dejo por aquí esta gráfica para que la verifiquen un poquito más a detalle. Y bueno, pues identificar obviamente esos casos que van a requerir ya como tal hospitalización. Se está promoviendo entonces esa donación de plasma y bueno, aquí tenemos una ficha en donde vamos a verificar las especificaciones. Bueno, entonces sabemos que ayuda a transmitir anticuerpos, aunque todavía estamos en una fase muy temprana de estudio. Se evitan las donaciones a familiares o a personas específicas y no se puede reservar ese plasma para alguna fecha posterior o alguna situación específica. Es altruista. Las personas que se pueden elegir son personas que se hayan curado y que ya hayan tenido una prueba positiva y que se hayan curado, tener entre 18 y 65 años y tener ya una prueba negativa para PCR SARS-CoV-2 a los 14 días posteriores de haber concluido ya los síntomas. Mujeres sin antecedentes de gestación, ¿sale? Y cumplir criterios de la norma 253. Además, en el instituto se ha procurado la salud mental. Se ha otorgado a todo el personal la facilidad para el acceso a estas especialidades, tanto psicología como psiquiatría y obviamente medicina preventiva, que puede ayudar tanto con el burnout que ustedes ya vieron por ahí en la plática, como para todas las situaciones de estrés mental que pasa el personal de salud expuesto o muy en íntimo contacto con los pacientes COVID.
se siguen dando a través de línea, fomentando a través de cursos y a través de muchas estrategias virtuales, pláticas acerca de todas estas situaciones para favorecer el entorno tanto del trabajador, de todo el personal, del becario, que es lo que queremos también a apoyar, y se nos está invitando a todos nosotros a realizar todos estos cursos, que tenemos una página específica para ello. En este caso, este es para formación de monitores, para ese retorno saludable. Y bueno, pues quiero terminar con esta diapositiva que prácticamente resume muchas de las situaciones que hemos venido repitiendo a lo largo de la plática. La transmisión humano a humano, obviamente a través del aire, a través de los aerosoles precisamente, y cómo podemos ayudar a frenar. En este caso, si ven en la diapositiva, hay una línea que intenta frenar a través de ciertas estrategias. Y pues otra vez, ¿no? Nuestro lavado de manos, que pues que no nos cansaremos de insistir y que tenemos que sabérnoslos de forma muy metodológica, muy importante. El uso del cubrebocas, saber cómo usarlo específicamente, que lo practicaremos en una clase virtual en Zoom. Nuestra etiqueta nasal, cubrir esos fluidos, esos aerosoles, la distancia que tenemos que mantener de persona a persona y pues la sanitización del lugar, en este caso de nuestro lugar de trabajo, de nuestra oficina y de nuestro entorno con los pacientes. Y bueno, pues muchas gracias, estimados profesores, estimados estudiantes, y muchas gracias a todos los directivos por realizar todas estas estrategias para apoyar a nuestros chicos, nuestros estudiantes, ya que ellos son los que ahorita están en el domicilio y bueno, esperamos que regresen muy pronto. Queremos darles la bienvenida. Ojalá que sea más pronto de lo que esperamos. Gracias. Saludo. Bye.